Corría el año de 1950. En casa solo vivíamos mis padres y yo. Eran días en los que la vida parecía sencilla. Los momentos felices se generaban alrededor de la sala, en donde papá contaba anécdotas de su juventud, y mi madre completaba las frases con un cierto dejo de sarcasmo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Trascender, donde el temor por llevarte a terrenos desconocidos o poco explorados desaparece. Vivía en Colchester, un pequeño poblado de Essex, Inglaterra, a 90 kilómetros del noreste de Londres. Ahí, junto a mi madre, viví hasta los 18 años, y desde los 8 sin mi padre. Recuerdo que la casa se caracterizaba por ese foco solitario, colgado del único e individual cable eléctrico, que caía desde el techo sobre aquella sala tristemente iluminada. Los pisos fabricados en madera, renegridos por el paso de los años, crujían al caminar y alertaban de cualquier movimiento con su sonido característico. La casa era extraña, quizá como cualquier casa de aquel pueblo. Las calles y las paredes de aquel lugar habían sido testigos de varias décadas antes de que mi familia la habitara. Corría la mitad de los años 50, y nuestro hogar parecía sacado de un tiempo y un lugar hace mucho tiempo olvidado. Paredes hechas de material muy parecido al barro, luces con cables colgantes, pisos de madera y algún material olvidado o retomado de antiguos habitáculos heredados. En cada habitación había un armario, gigante, o al menos así me lo parecía, ya que llegaba hasta el mismo techo de la casa. Se encontraba cubierto con una cortina oscura, siempre allí, siempre inmenso y silencioso. Él fue el causante de esta historia. De aquellos días recuerdo a mi padre, levantándome a tirones de mi cama, gritándome que no debía de tener miedo. Recuerdo que vociferaba que sus golpes impedirían que yo siguiera imaginando cosas que generaban descontrol en mi cuerpo, provocando que mi cama estuviera mojada todas las noches desde los 6 y hasta los 8 años. En aquel tiempo, cada noche me encontraba con una mirada y la sombra de un ente que se hacía presente en el armario. Aquella sombra podía verla delineada entre la poca luz del faro y la oscuridad generada por las prendas que estaban acomodadas dentro. Su presencia helaba mis huesos, colmaba mis pensamientos de terror, hacía que mi piel se estremeciera rogando que tras el siguiente parpadeo ese ente desapareciera. Al final, ¿qué puede hacer un niño más que esperar a que la fantasía de su mente deje de bombardearlo con tal temor? Quizás sí, mis pensamientos jugaban conmigo, y eso que estaba mirándome fijamente era parte de mi imaginación. Sin embargo, esa forma de mirarme profunda y atroz, ese vaivén de su posición, ese frío que se introducía por mis cobijas hasta apoderarse de mí, ese olor a carne podrida, no me permitía conciliar el sueño, y producía heridas tan grandes aún sin tocarme, que prefería los golpes físicos de mi padre a seguir perdiendo mi cordura en esos ojos que me engullían lentamente. Al final de cada episodio, sin razón aparente o motivo coherente, sentía que si cerraba los ojos, ese ente se arrojaría sobre mi cama a robarme la vida. Tras visitas a doctores, convencieron a mi madre que sufría de terror nocturno, quizá por algún adulto que provocaba miedo en mi vida. Esta idea generó que mis padres se separaran cuando cumplí los 8. Desde entonces dormí con mi madre, y de esa mirada penetrante, de esa sombra inerte, no volví a saber nada. Pasaron los años, conseguí una beca para estudiar en Londres, dejé esos días oscuros atrás, terminé mis estudios, comencé a trabajar en una firma exitosa de venta de inmuebles y negocios transnacionales. Ahí conocí a mi esposa, con quien tengo más de 40 años de matrimonio. Ella estuvo en mis más grandes éxitos y en mis más grandes penas. Con ella afronté la muerte de mi padre y el funeral de mi madre. Ella, al igual que yo, éramos hijos únicos, y de no ser por su compañía seguro no habría sobrevivido a ver el féretro de mi madre entrar a su oscuro destino final. Su mano
Estrechó la mía a cada palada que dejaba caer tierra sobre la madera, que me recordaba que jamás volvería a ver a mi madre con vida. Años más tarde, llegó la noticia más grande de mi existencia. Estábamos esperando a nuestra hija. Su llegada fue un bálsamo de comunión en nuestra vida diaria. Pasaron 16 años así, con un inmenso placer por la vida, sonrisas matutinas, salidas nocturnas a cenar, fines de semana en centros comerciales y vacaciones en lugares paradisíacos. Como todo ciclo, esta temporada terminó con mi despido, el cual llenó de complicaciones financieras nuestra vida. Fue tan profundo este abismo que tuvimos que abandonar Londres y pensar de nuevo en vivir en casa de mi madre, que está abandonada desde su fallecimiento. Obviamente nuestra hija sufrió el cambio, ya que los lujos desaparecerían al instante. Los autos, las salidas, la ropa y las comodidades dejarían de estar presentes en nuestra vida. Pasaron los 3 primeros meses en casa de mi madre, y mi hija estaba deprimida, quizá tanto como yo lo estaba. La relación con mi esposa comenzó a deteriorarse por la falta de recursos financieros. Lo único que quedaba por vender era el pequeño departamento que desde mi etapa como universitario teníamos rentado. La decisión era obvia. Su venta podría ayudarnos a salir de esta etapa tan difícil. El viaje nos llevaría 3 días para concretar la venta. El plan era viajar los 3 y regresar a casa el sábado. Sin embargo, nuestra hija decidió no ir. Como toda adolescente estaba molesta, y según sus palabras destrozada por lo que le habíamos hecho, arrebatado o negado. Ante tal escenario, partimos a Londres, y tras varias visitas de posibles compradores, logramos, después del segundo día, concretar la venta. Para ese entonces nuestra hija solo respondía en monosílabos. Mi esposa no tomó gran atención al hecho, y debo confesar que nuestra relación tuvo un recuento tras 2 días solos. Transcurría la mañana del tercer día, cuando inició la pesadilla. Nuestra hija no respondió al mensaje de los buenos días, y tampoco respondió a los casi 15 mensajes subsecuentes. Llegando al mediodía comenzamos el retorno a casa, y la zozobra comenzó a apoderarse de nosotros, ya que las llamadas no eran contestadas y los mensajes ya no eran recibidos. Tras un viaje tortuoso arribamos a casa entrada la noche, y al entrar percibimos ese vacío y frío que jamás olvidaré. Sobre la mesa había una carta. La letra la reconocí al instante. Era mi ángel, quien estaba despidiéndose de mí. Como pude, tomé las escaleras por asalto y llegué corriendo a su habitación. Tras 2 pasos dentro de su cuarto, lo percibí. De nuevo esa mirada tan añejadamente olvidada. A mis espaldas, dentro del armario. Esta vez esa silueta mirándome de nuevo con ese dejo de vacío, con esa forma inmutable en mis movimientos, etéreo ante mi respiración, solo que ahora reconocí su semblante. El impacto de lo que mis ojos estaban traduciendo a mi cerebro me llevó a tantos recuerdos de noches gritando de terror, mientras a mi alrededor yacían envases de fármacos vacíos. Mi ángel se había quitado la vida, con una mezcla de pastillas, y había decidido sentarse en ese armario que desde niño me aterró, y ahora de adulto me destrozó. Me despido, no sin antes recordarte que esto es Trascender. Si el video te gustó, comparte con tus amigos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo video. Hasta pronto.